Hoy vamos a ver el tema anterior al que están viendo ahorita, en teoría, que palabras a vectores, ¿no? Básicamente, el objetivo de esta práctica es que exploremos representaciones vectoriales de las palabras, usando métodos basados en frecuencia, utilizando varias variaciones de estos métodos basados en frecuencia, como TF y DF, que ahorita vamos a ver qué fregados es eso. Y vamos a ver una cosa llamada Word2Vec, que es palabra a vector, ¿no? Una cosa muy en boga en el año 2013 más o menos y que estuvo como dominante durante muchísimos años hasta el 2018 más o menos. Fue así, todo el mundo estaba loco con esa vaina de Word2Vec. Vamos a ver qué es eso, ¿no? Además de eso vamos a ver cómo podemos medir similitud entre vectores, manipular esos vectores previamente entrenados y entrenar nuestras propias representaciones, ¿no? Entonces, ¿les queda claro más o menos qué es el objetivo de hoy? Vamos a ver básicamente a grosso modo cómo pasar de palabritas a vectores, ¿no? Entonces, ¿cómo representamos nosotros como personas una palabra? ¿Cómo representamos nosotros como una persona? ¿Cómo represento esa palabra? Bueno, una palabra, por ejemplo, en mi mente. O en mi mente, ajá. ¿Cómo es que yo represento, o cómo tú representas, como toda la gente de la humanidad representa palabras? Sí. Imaginarlo en tu cabeza, el significado. Claro, justo, ¿no? Las palabras, precisamente lo que dicen por acá es que las palabras tienen un significado y un significante, ¿no? En general creo que todas las palabras tienen una imagen mental, ¿no? Sí, quizá no es común a veces, pero pues podemos generar una imagen mental de las palabras. Entonces, si voy a diccionario, pues dice, ¿no? Que es algo conocido, importante, reputado, el sentido de una palabra, es el significado de una palabra, curiosa la definición, o cosas que significan de algún modo, ¿no? Nosotros damos ese significado. Entonces, la interpretación lingüística, como mencionas, es justamente, ¿no? Existe un significante y un significado, y entonces las palabras nos permiten, por medio de símbolos, representar algo, ¿no? Ya sea en nuestra mente o, por ejemplo, en este caso de forma visual. Espero que conozcan esta obra, no recuerdo quién es, pero ahí dice, esto no es una pipa, ¿no? Entonces, por un lado tenemos cómo hacemos para nosotros representar el significado, ¿no? Nosotros decidimos qué hacemos con eso y lo utilizamos para cosas, ¿no? Por ejemplo, comunicarnos o convencer o cosas varias, ¿no? Pero pues estamos en una clase de lingüística computacional, entonces la parte computacional es que el significado pueda hacerlo la computadora, ¿no? Bueno, darle significado a las palabras, ¿no? Que la computadora entienda de qué chingados estamos hablando cuando escribimos perro o cuando recibe perro, y pues para eso, con esas cosas, hacer cosas útiles, ¿no? Entonces, una forma que se dio, que en principio se utilizaba para que fuera útil este conocimiento, qué significaban las palabras, fue hacer redes semánticas de palabras, ¿no? Entonces, se les llama WordNet. Realmente son como diccionarios, pero con ramificaciones, como con familias, ¿no? Un tesauro, una suerte de tesauro, que vamos a ver qué es un tesauro. Wikipedia, ya estoy feliz. Ya. Una lista de palabras en términos empleados para representar conceptos, ¿no? Y se ve algo. Entonces, los WordNet son algo similar a esto. Una red de palabras con significados y entrelazadas o relacionadas de alguna manera, ¿no? ¿De qué manera? Pues de una forma semántica que tenga sentido, ¿no? Para ver esto, por ejemplo, si estoy conectado a internet, creo que sí. Entonces aquí voy a descargar el WordNet. Está un WordNet, hay varios. Uno que está disponible está en LTK. Hay otros que son más grandes, por ejemplo, más completos, pero que son costosos, ¿no? Cuestan dinero o es difícil de manejar. Esto ya nos permite manejarlo de forma fácil, ¿no? Programáticamente hablando. Entonces, para usar un WordNet, con esto importamos el WordNet y, por ejemplo, aquí estamos hablando de que quiero ver la palabra oso, que es un noun y que es de cierto orden. Vamos a ver todas, por ejemplo,
hipernónimos. Vemos que hay ciertas palabras que se relacionan con oso, ¿no? Carnívoro, placenta, mamas, vertebrado, animal, organismo, cosa viva, el todo, un objeto, una entidad física y la entidad, ¿no? O sea, como vemos aquí, ¿no? Que va ascendiendo, ¿no? De lo particular a lo general. Y eso es lo que permite a los words, ¿no? Como, por ejemplo, obtener los sinónimos de alguna palabra. Tienen la particularidad de que también son multilenguaje a veces, ¿no? En este caso, este sí lo es. Tiene ciertas lenguas disponibles. Digamos, por ejemplo, los sinónimos de un auto es un automóvil, un carro, un coche, una máquina, todo de turismo, vehículo, decreto, edicto, sentencia, como eso tiene que ver más como auto de formatación, supongo, o un misterio. Ahí sí no sé qué trampa, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, que esta palabra, que en principio la computadora solo ve bits, y logramos hacer que tenga algo de información semántica, ¿no? La computadora que tenga esa información y que podamos manipularla para resolver alguna tarea que queramos. ¿Cuál es la desventaja de usar los borders o de borders en general? No ven esto. Es, como las cosas basadas en reglas, por eso está basado en reglas, es, como ya vimos, son difíciles de mantener, difíciles de ampliar, por ejemplo, agregar nuevas palabras, que además tiene mucho que ver con la persona con la que está haciendo este WordNet, cómo se realizan las relaciones, ¿no? ¿Por qué una relación y por qué no otras, ¿no? Depende del ser objetivo. Y requiere muchísimo, muchísimo trabajo manual, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, los WordNet que les digo que son mucho más grandes, que los están disponibles ahí gratuitos, son costosos, ¿no? Cuestan dinero, no se pueden usar para cosas con fines lucrativos, ¿no? Entonces, pues eso, esto fue útil y es útil, sigue utilizando igual, pero pues tiene sus desventajas y sus limitaciones, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, la gente dijo, quiero representar mis palabras en formato vectorial de otra manera. Siendo esta la problemática, como ya hemos hablado hasta el cansancio, las computadoras son buenas manejando números, no palabras como tal, ¿no? No bits de palabras o chunks de palabras. Y esto es muy importante para métodos de Machine Learning, ¿no? En general, los métodos de Machine Learning que se utilizan hoy día para resolver tareas que tienen que ver con lenguaje necesitan vectores, ¿no? Necesitan números, más bien números representados de cierta forma, que es en forma de vector, para que entren, digamos, a las redes neuronales, ¿no? Por ejemplo, la clasificación de textos o rankear documentos por relevancia dada una query, precisan que la query se convierta a numeritos. ¿Se les ocurre cuál puede ser como un producto que ranquee documentos por relevancia dada una query? ¿Qué se les viene a la mente? Google, exacto. Google se hizo rico por eso, por un algoritmo que rankeaba los documentos, daba una query de forma muy chida, así, muy cabrona, de que, esto es justo lo que estaba buscando. En ese momento, bueno, antes de que existiera Google, los buscadores eran más bien ingenuos y intentaban, digamos, recomendar ciertas páginas, pero de forma no tan chida, ¿no? Y llega Google y tiene su algoritmo, no sé si es libre, la verdad. Creo que ya lo liberaron, aunque no estoy seguro. Porque pues obviamente ya no ocupan el mismo que ocupaban en los 90, ¿no? Pero pues, en ese momento fue así el boom y estos güeyes hicieron ultra archi contra millonario, ¿no? Entonces, pueden hacerse archi contra archi millonario, supongo. Bueno, no es cierto, porque no nos somos ricos, ¿no? En fin, el punto es, el objetivo de esta práctica y en general, el objetivo del área de muchos años fue mapear textos a vectores, ¿no? Porque los vectores son chidos para que la computadora los procese. Un enfoque que se utilizó en principio, además de las WordNets que ya vimos, fue una cosa llamada bolsa de palabras, o bag of words. Entonces ahí tenemos como una matriz, donde cada fila es un documentito y cada columna es un término, ¿no? Que pertenece a ese documento. Y lo que tenemos ahí en medio son varias cosas. Pueden ser, por ejemplo, si la palabra ocurrió o no en ese documento, o sea, un 1 y un 0. O la cantidad de veces que ocurrieron las palabras, ¿no? O otras cosas, pero ahorita vamos a ver. Entonces, tenemos que los vectores son, digamos, los documentitos.
Y las features de esos vectores van a ser las palabritas, ¿no? Entonces aquí tenemos una representación de la bolsa de palabras. Literalmente, por ejemplo, una bolsa. Parece chica. Y hoy vamos a ver otra biblioteca. Ya hemos visto varias bibliotecas, ¿no? El mundo se mueve en bibliotecas. Si fuera por mí, bueno, no importa. Ya hemos visto varias, ¿no? NLTK, que es como la más básica, como juguetes y demás, ¿no? Está muy buena, pero pues como que son para cosas explorativas. Scikit-learn, que es, bueno, es complementaria a NLTK para hacer pensamientos, tienen algoritmos, ¿no? Optimizaciones, particionado. Y Spicy, ¿no? Que fue la que utilizamos de pronto para obtener lemas, para obtener ciertos posts. ¿Alguna otra que hayamos visto? ¿Que se acuerden? ¿Alguna otra biblioteca? Pandas, sí, pandas ¿para qué usamos pandas? Data, ¿right? Ajá, para hacer guardado de una estructura de datos eficiente, ¿no? Para poder dar cosas. ¿Alguna otra? Esa creo que era parte de NLTK. Elos, ¿no? Elos también es una biblioteca que me está usando bastante. No me voy a cansar de usarla. Bueno, esta nueva biblioteca se llama Genshin. Genshin, poderosísimo Genshin. Esta parece que debería haberse llamado Genshin Hazme la Chamba. Entonces vamos a tener 3 documentos. Uno que habla sobre Augusta Ada-King, condesa de Lovelace. ¿Alguien sabe quién es Ada Lovelace? La primer programadora por ahí. Alta bajada, una chica muy lista. Vamos a ver otro documento que claramente tiene mucho que ver con Ada Lovelace, que es sobre el brassica oleracea, o el brócoli, como le dicen los compas. Y bueno, dice que es una planta, de la familia tal. Existen otras variantes, bueno, no importa. ¿Saben ustedes que el brócoli, el kale, todos vienen de la col? Son como variantes de la col. La col, esa cosa blanca, bueno, que puede ser blanca o verde. Y que de hecho todas esas vienen a su vez de la mostaza, o de la hoja de la mostaza. Es una cosa muy loca. Bueno, y el último documento que vamos a tener es sobre bicicletas, ¿no? La bicicleta de fijo, pixie o pixel, bicicleta de monomarcha, que no tiene piñón libre, ¿no? Vamos a guardar estos documentos. Bueno, by the way, lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a hacer una bolsa de palabras con Genshin. Vamos a utilizar una función de Genshin que se llama Simple Process, que lo único que hace es, dada una lista de strings, en este caso sería mis documentos. Como pueden ver, aquí tenemos una lista de strings, de mis documentos. Lo único que va a hacer es preprocesarlos de cierta manera, que yo tenga una lista con lista de palabras. Entonces vamos a usar ese maravilloso método. Y bueno, por ejemplo, aquí tendríamos, ¿no? Del segundo documento, o bueno, del tercer documento en este caso, porque las listas empiezan en 0, vamos a tener las primeras 10 palabras, son la bicicleta de hijos. Bien, entonces, vamos a crear un diccionario de Genshin, y con este maravilloso diccionario, que tiene un método muy conveniente llamado documento a bolsa de palabras, Go es back and forth, pues ya tendríamos nuestra bolsita de palabras. Sí. Aquí, por ejemplo, podemos ver de qué tipo es este documento, de qué tipo es este diccionario. En este caso, pues viene la documentación, atributos, cosas varias, ¿no? De pronto puede ser útil. Y si iteramos este diccionario, bueno, como ya sabemos, ¿alguien sabe qué es un diccionario? ¿Es un diccionario? Sí, bueno, sí, es que puede ser ambiguo, de hecho, claro. Aquí estamos hablando de un diccionario clave-valor, no un diccionario como el que tienen en casa, ¿no? En mi libro. Entonces, tenemos un numerito, a cada palabra se le asigna un numerito. Claro. Entonces, en este caso, si agregamos más palabras, va a tener el siguiente consecutivo. Y aquí, digamos, este sería nuestro vocabulario, ¿no? Tenemos un vocabulario, dados nuestros documentos, y con este vocabulario, y con el método que tenemos por acá, es el de doc2both,
ya tendríamos, por ejemplo, nuestra bolsita de palabras. Que como pueden ver, es una lista con tuplas, con números, que no son muy representativos, ¿no? Como que es un poco difícil ver las palabras ahí. Pero como pueden ver ahí, por ejemplo, que la palabra cero ocurre, no mames, en el documento cero, no, ¿cómo está la cosa? Estos son documentos, no. Son las palabras. ¿Cuántas veces ocurren? Bueno, esta forma de verlo es muy difícil. Entonces, lo que vamos a hacer es más bien convertir esto a un diccionario. Como pueden ver aquí, mi método, bueno, mi función llamada back to dic, que es de bolsa a diccionario. Lo que hace es tomar una bolsa de palabras, el diccionario de Gensim y los títulos de los documentos y crea un diccionario para que sea más claro de ver, ¿no? La situación. Entonces, vamos a convertirlo. Como pueden ver, los documentos se van a llamar ADA, Broccoli y Pixel. Ahí, perdón. Entonces aquí ya es mucho más clara la situación, ¿no? El documento ADA tiene la palabra acerca una vez. ADA, bueno, claramente un documento que hable de ADA va a tener la palabra ADA varias veces. Al algoritmo, por ejemplo, es una cosa que es el documento. Augusta, no esa palabra. Y así con cada documento, ¿no? El documento Broccoli tiene sus palabras, y el documento Pixel tiene sus palabras, ¿no? Pues, eso es lo que estábamos viendo anteriormente en los números. Con eso, y con el maravilloso Pandas, que ya mencionamos hace un rato, vamos a poder tener una representación mucho más clara de lo que estábamos hablando. Ahí tenemos una bolsita de palabras, donde cada fila es un documento y cada columna es una palabra distinta. Y ahí tenemos nuestros vectores. Convertimos de palabras a vectores. ¿Claro esto? Bien. Tenemos entonces una matriz de términos frecuencias, que es término frecuencia es literalmente cuántas veces se dio con la frecuencia de un término en un documento. Y la variante que les mencionaba al inicio, que es la variante binaria, es esto, ¿no? En lugar de contar cuántas veces suceden, sería nada más unos y ceros, ¿no? Si está en el documento, uno, ¿no? Si no, cero. A esa forma de representar las palabras como vectores se le llama one-hot encoding. One-hot encoding. Y fue como la primera forma que se usaba cuando se entrenaban modelos. ¿Alguna duda con esto? Claro. ¿Le ven algún problema a esta forma de convertir de palabras a vectores? Por ejemplo, con one-hot encoding. Mira esa cantidad de ceros, Dios mío. ¿Qué significa eso? Que tenemos muchísima información que no nos da información, ¿no? Tenemos muchísimos datos ahí que no nos dicen nada en realidad. ¿De qué me sirve saber que el brócoli no apareció nunca, no? Bueno, sí me sirve, pero son demasiados ceros, es demasiado recurso, ¿no? Entonces aquí noten que los documentos son de una longitud irreal, ¿no? Es una longitud de juguete para que podamos verlos ahorita. Un documento real pues tendrá muchísima más longitud, ¿no? Entonces nuestra matriz sería de muchísimas más, de una dimensión mucho más grande porque, como vemos, las columnas están determinadas por nuestro vocabulario. Si nuestro vocabulario crece, la matriz crece y manejar eso en memoria es complicado cuando menos. Y si muchos de esos lugares de la matriz van a estar ocupados por ceros, pues estamos desperdiciando mucho espacio. ¿Alguna otra desventaja? Una mucho menos obvia, pero importante. Aquí, por ejemplo, que ok, sí, de hecho sí está bien dicho, pero más que el contexto es, todas las palabras se toman de forma, tienen el mismo peso, ¿no? Todas, absolutamente todas tienen el mismo peso. Aquí ven que estamos haciendo un mapeo. Es un mapeo del espacio de las palabras a un espacio vectorial. Entonces, ese espacio vectorial, si tuviéramos, por ejemplo, solamente 3 vectores, cada vector ocuparía un lugar en este espacio, ¿no? Y esos vectores serían equidistantes entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, si fuera un one-hot encoding,
tuviéramos 3 documentos con una palabra cada documento, tendríamos 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces tenemos algo como, bueno, así, ajá. Entonces, tendríamos 3 palabras equidistantes entre sí. Pero, por ejemplo, si tengo aquí perro y aquí gato y aquí mesa, eso no tiene sentido, ¿no? Porque claramente la mesa debería estar así un chingo más lejos que el perro y el gato. Esta es la relación semántica que guardan estas dos cosas porque, bueno, son animales domésticos y cosas varias. Y la mesa, pues, es otra cosa, ¿no? Distinta. En este caso, bueno, aquí en 3 dimensiones es posible imaginarlo, pero pues aquí tenemos cuántas dimensiones, ¿no? O sea, tantas dimensiones como palabras tengamos, ya no es posible que lo visualicemos con la mente al menos. Bueno, yo no. Ustedes sí. Estaría chido. Pero pues justamente cada vector ocupa su lugar en el espacio vectorial, ¿no? Y son equidistantes. Entonces eso no nos gusta demasiado. Pero bueno, antes de ese problema hay otro mucho más simple que es, bueno, las palabras muy poco frecuentes no aportan ninguna información, ¿no? A pesar de que, bueno, no aportan tanta información en este momento porque, por ejemplo, tendrían solamente un 1 o un 2, pero las palabras poco frecuentes, como vimos antes, son muy importantes porque son las que dotan, bueno, no sé si me atrevería a decir esto, mayor significado a las cosas. Como vimos en la práctica de SIG, las que son más comunes o que más suceden son más bien palabras funcionales, conectores y cosas de ese estilo, que bueno, son importantes, pero no tan importantes como las otras, ¿no? Fáciles, vacías. Vacías, exacto, palabras vacías. Eso nunca lo había escuchado, suena bien, lo voy a ocupar ahora. Y bueno, que por ejemplo los pesos de las palabras son, como ya mencioné, tratados de forma equitativa, lo cual, por ejemplo, las palabras muy frecuentes van a opacar a las poco frecuentes, y que esas palabras frecuentes no nos ayudan a discriminar, por ejemplo, si queremos distinguir entre documentos, ¿no? Una tarea muy habitual que se hace es clusterizar documentos, por ejemplo, agruparlos por cierta temática, todos los que hablen de brócolis acá, todos los que hablen de bicicletas por aquí, y todos los que hablen sobre el debate presidencial del sábado, domingo, por ahí, ¿no? Para revertir ese problema, tenemos una cosa llamada Term Frequency Inverse Document Frequency, que es TF-IDF. Entonces vamos a balancear la situación. Con este método, es un método de ponderación. Lo que hacemos aquí es, con base en qué tanto aparecen las palabras en qué documentos, vamos a ver qué tan importantes son. Si una palabra aparece solamente en pocos documentos, podremos decir que es muy relevante para ese documento. Si aparece muchas veces en muchos documentos, podemos decir que no es tan relevante, ¿no? Por ejemplo, la palabra pero va a aparecer sin importar en qué tipo de documento estemos hablando, ¿no? Si es de brócolis, o de bicicletas, o del debate. Pero la palabra Augusta probablemente va a aparecer solamente en documentos que hablen de personas muy viejas, ¿no? O muertas. Bueno, con suerte, ¿no? Pero de personas que les decía Augusto. ¿Alguien les ha dicho Augusto alguna vez? ¿No diría? No, ya no dice Augusto. Sería chido. Me gusta esa palabra. Pero entonces, tenemos que se calcula una multiplicación. TF es Term Frequency, que ya vimos que era cuántas veces aparecía, ¿no? La palabra en un documento. IDF es el inverso de la frecuencia del documento. Eso ahorita vamos a verlo más a detalle. Pero entonces, la frecuencia de el term frequency ya vemos que es algo claro, ¿no? El IDF es la frecuencia inversa del término en toda la colección de documentos. O sea, cuánto apareció una palabra en todos los documentos, pero su inverso de eso. O sea, 1 entre eso. Por ejemplo, si una palabra apareció en 4 documentos una vez, tendremos 1 entre 4. Ese sería el IDF. Hacemos la multiplicación de esas dos cosas y ya. Ah, por cierto, al IDF se le aplica el log. En base 2 en general o puede ser en base natural. Depende un poco de la implementación. De hecho, vamos a ver, hay muchas implementaciones del TF-IDF. Pero bueno, así se ve la ecuación, ¿no? De esto. Es term frequency por el logaritmo, bueno, por el IDF, que es el logaritmo base 2 de los documentos entre bueno, n es la cantidad de documentos totales, entre cuántas veces apareció esa palabra en todos los documentos. ¿Va? Entonces, para codificar eso, bueno, para programarlo,
vamos a seguir usando Gensim porque Gensim me hace la chamba. Vamos a recordar cómo se veía nuestra bolsa de palabras. Recordemos que eran numeritos de este estilo, ¿no? Donde esto es una palabra y esto es cuánto desapareció. ¿Va? Si le aplicamos el TF y DF a eso, ya vemos que la frecuencia ya no es como vimos antes, ¿no? Ya es algo ponderado. Aquí, bueno, no les expliqué esto. Para poder usar el modelo TF y DF, importamos de los modelos de Gensim, TF y DF, le pasamos la bolsa de palabras. Y aquí esto, Smartears, lo que hace es modificar un poco el comportamiento ligeramente de cómo se está calculando el TF y DF. Hay muchos sabores de TF y DF así, muchísimos. De hecho, vamos a ver. Wikipedia haciéndome la chamba también. Bueno, es la versión fácil. ¿Dónde está el equilibrio? Cardinalidad, cociente, booleana. Detalles matemáticos. Habla de ustedes. Aquí, por ejemplo, podemos usar frecuencias booleanas, logarítmicamente, frecuencias en escala logarítmica, que es lo que estamos haciendo, la ecuación que les mostré, frecuencias normalizadas. De hecho, vamos a ver. Esto está en la documentación de Gensim. TF y DF model. Aquí está Smartears. Smart System of the Mechanical Analysis and Retrieval of Text. De hecho, se ve muy chiquito, ¿no? Me hace mejor. Es un esquema mnemónico que denota los pesos y variantes de cómo se calcula el espacio de vectores con TF y DF. Entonces, bueno, ahí depende. Aquí los detalles son ya bastante particulares, que escapan el alcance de esta práctica, pero si les interesa abundar en ese sentido, en la documentación de Gensim pueden encontrar esta vaina. Lo importante aquí es que justamente cambiaron los pesos, ya no es una frecuencia absoluta, sino que está ponderada. Y eso nos permite tener una bolsa de palabras un poquito más lista. Porque ya no existe ese problema que teníamos antes, ¿no? Que es what the fuck. Perdón. De hecho, esto no debería estar aquí. Saludos. Bueno, aquí lo que hice fue básicamente la misma función, nada más que ahora toma el TF y DF. Lo que decíamos, ¿no? Que las palabras, las palabras ya se ponderan y ya las muy frecuentes ya no opacan a las menos frecuentes. Aquí también en el entendido de que previamente ya hicimos un limpiado de las stop words y como que normalizamos un poco la situación de los documentos, ¿no? Bien. Y bueno, aquí vamos a ver la versión de Pandas. Nada nuevo bajo el sol, algo similar a lo que vimos antes, pero bueno, aún tenemos ese problema de los ceros, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, estos cálculos ya están ponderados y eso nos gusta. De hecho, esto sería como 1. Yo creo que esto va a ser como 2. Con más documentos más grandes, pues ya se ve algo muy distinto. Pero bueno, vamos a ver cómo calculamos similitud entre vectores, ¿no? En general, lo que se hace es utilizar la distancia coseno para poder determinar la distancia entre dos vectores. Matemáticamente podríamos utilizar, por ejemplo, la distancia euclidiana, pero eso no es tan bueno en términos de vectores de palabras. Hay documentos que hablan sobre por qué se usa la distancia coseno. Hay documentos que hablan de por qué no usar la distancia coseno y debemos usar otras distancias, como no me acuerdo los nombres ahorita, pero hay muchas formas de calcular la distancia entre vectores, que de hecho están por aquí. Entonces, por ejemplo, aquí no tenemos coseno, Canberrea, Chebyshev. Hay una muy famosa que, mira, euclidiana, que es la habitual. Minkowski. Bueno, ahí dependerá también mucho de la tarea que estén resolviendo, cuál es la forma de calcular la distancia que sea más útil para ustedes, ¿no? Pero la distancia coseno funciona para la mayoría de los casos y para este caso va a funcionar. Entonces, ¿cómo calculamos la distancia coseno con Python? Como ya vieron, ahí tenemos en scikit-learn. Ay, Dios mío, ¿qué dice?
Bueno, eh, tenemos dentro de las métricas pairwise, tenemos la similitud coseno. Entonces obtengo mi vector brócoli, que lo puedo obtener de forma fácil gracias a pandas. Obtengo los valores y como estamos viendo, como pandas, cómo funciona, ahí lo que obtengo es un vector que está, digamos, así, de forma vertical, y con esta función llamada reshape, lo que hago es como ponerlo así, de forma horizontal, para que esta función, que precisa vectores de forma horizontal, funcione. Entonces, si calculo la similitud entre brócoli y fixed, pues vemos que es un número, ¿no? Que quizá no tenga demasiado sentido porque, ¿qué significa ese número, no? O sea, quizá deberíamos ponerlo en perspectiva. Entonces, creo una función llamada updateBow, que lo que hace es, a mi bolsa de palabras le voy a agregar un nuevo vector, que va a estar determinado por un documento, ¿no? Entonces, dado un documento, voy a vectorizarlo. Aquí, por ejemplo, vamos a empezar con el vector o el documento de bicicletas. Este es un documento sobre bicicletas que es diferente al primero, como otro texto que habla sobre bicicletas, que no es el mismo, ¿no? Que vimos al inicio. Entonces voy a actualizar mi bolsita de palabras con este nuevo documento. Vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que sucede. Aquí mi vocabulario aumenta un poco más. Por ejemplo, aquí ya tenemos 173 palabras. Vamos a ver cuántas palabras teníamos antes. Espero que tengamos más, de hecho. Está mi vector de... aquí, ¿no? 144 antes, ¿no? Antes teníamos menos palabras y como agregamos un nuevo documento, nuestro diccionario, nuestro vocabulario aumentó un poco, ¿no? Entonces, bueno, eso es chido. Bla, 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 bla. Ahí está. Aquí, por ejemplo, bueno, esto ya, bueno, sí lo voy a poner. Eso no debió suceder, pero no importa. Aquí vamos a ver la matriz, cómo se ve mi matriz ahora nueva, ¿no? Ahora tengo 4 documentos. Los primeros 3 que teníamos y uno más que es como el de ejemplo que vamos a utilizar para poder calcular esa distancia, ¿no? Entonces, lo que hago aquí es, obtengo mi vector sample, que va a ser el que vamos a comparar, y en principio, ¿qué es lo que debería suceder aquí? ¿De qué documento debería estar más cerca? O la distancia debería ser menor. ¿De qué? De fixed, claro. Entonces, bueno, aquí, ¿entienden este código? ¿Se entiende qué hace? Va y trae cada documento, que sería mi vector, cada vector lo obtiene y le calcula la distancia coseno. Y imprime, ¿no? ¿Cuál es la similitud entre esos dos, entre el sample y el documento en turno, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre sample de Ada, punto 36, entre sample de Broccoli, punto 29, y como vemos, aquí la similitud entre sample y fixed efectivamente es mayor que de los otros dos, ¿no? Está funcionando. Tenemos una maravillosa bolsa de palabras que funciona. Vamos a hacer lo propio con el otro documento de Broccoli para ver cómo cambia el comportamiento, ¿no? Entonces aquí tenemos una nueva bolsa. Esto debe aumentar. Claro. Los datos. Aquí vamos a ver como un documento distinto. O sea, va a ser el mismo documento porque estoy agregando sample. Y vamos a ver cómo cambian estas similitudes. Con Ada es .05, con Broccoli .18 y con Fixed .029. Jala chido. ¿No ven esto? ¿Cuáles son las ventajas de los bolsa de palabras? Bueno, con esto ya cubrimos bolsa de palabras, ¿no? O sea, esto se usaba mucho, era útil y todo, pero hay desventajas. ¿Cuáles creen que sean esas desventajas? Un poco ya lo vimos, o sea, los ceros se mantienen, ¿no? O sea, tenemos muchísima dimensionalidad en los vectores, así son gigantescos, tan grandes como nuestro vocabulario. Manejar eso en memoria es prohibitivo, mucha información, hay muchos ceros por ahí.
la relación semántica se sigue sin modelar, ¿no? Los vectores siguen ocupando espacios equidistantes, o más bien, los vectores son equidistantes entre sí en nuestro espacio vectoral que estamos generando, ¿no? Y eso no nos gusta. El orden de las palabras, por ejemplo, también es ignorado, ¿no? No importa qué vio primero, qué vio después, o cómo estén, digamos, la posición de las palabras en nuestros vectores, todas son tratadas de forma equitativa. Entonces, así llegó el Distributional Semantic Models al rescate. Tampoco es algo muy nuevo, esta forma de crear de palabras a vectores, y se basa de un hecho o la teoría de la teoría lingüística que habla sobre que las palabras que están en contextos similares probablemente signifiquen cosas similares, que lo dijo un güey de apellido Omorra, un güey Omorra, un güey, ¿no? Firth, ¿quién sabe? Sabrá Jesús, que decía, puedes conocer como una palabra por la compañía que trae. ¿Cómo sería la traducción de eso? Que las palabras que están, conservan su significado dependiendo del contexto en que se encuentre, ¿no? Pero las palabras o sea, las representaciones que queremos hacer de vectores deberían más bien tener de alguna manera codificada este contexto en el que se encuentran para poder obtener las relaciones semánticas, para que se mantengan esas relaciones semánticas, ¿no? Y que cada palabra, o sea, que las palabras que estén en contextos similares tengan una representación vectorial similar, ¿no? Entonces, vieron este ejemplo en clase, ¿no? Me regalas un cashly de agua, o el cashly de vidrio se rompió, o sirve la leche en el cashly. ¿Podrían decirme qué es cashly? Un recipiente, ¿no? Por ejemplo. En este caso para mí es una jícara. ¿Han probado el pozol? Pozol es una bebida que se bebe en el sur de México. A mucha gente no le gusta, es como atole, pero más aguado y frío. Recomiendo. Entonces, estos son, digamos, los Distributional Semantic Models. Y hay como dos sabores, ¿no? Hay unos basados en cuentas, count based, y otros basados en predicciones, que es el prediction based. Los basados en cuentas eran similares a la bolsa de palabras en tanto que tenemos una matriz, pero esta matriz es distinta. Es una matriz de coocurrencias de palabras, ¿no? Eso también lo ven en clase, asumo. Y esto mejora un poco, esto es como tomarse muy literal, esto de las palabras con su contexto, o sea, es literalmente la palabra y su pinche contexto, cuéntale cuántas veces apareció, ¿no? ¿Cuántas veces apareció de con Dusty, de con Roll, de con Nowhere? ¿no? Dada una oración, por ejemplo, pues aquí tenemos como sus cuentitas, ¿no? Se define una ventana de contexto que es dada la palabra, se va a contar L posiciones y se va a contar como cuántas veces aparecieron las palabras y a la izquierda igual, ¿no? Así con cada palabra de nuestro vocabulario. Y bueno, igual tenemos una matriz que puede verse similar a una bolsa de palabras, pero que no tiene que ver con la bolsa de palabras por cómo se construye, ¿no? Entonces aquí nuestros vectores ya no son documentos, sino son literalmente palabras, ¿no? O sea, cada palabra es un vector. Esto aún contiene las desventajas que teníamos en Bag of Words, ¿no? Al menos la dispersión de los vectores, que es esto de que hay muchos ceros por ahí. Ya tenemos el contexto un poquito más incrustado en la metodología, ¿no? Ya no es tan ingenuo o ingenua, sí, no es tan ingenuo este método para crear vectores. Igual ya no mostré el código de esto porque se parece un poco a la bolsa de palabras y digamos aún mantiene ciertas desventajas. Entonces vamos a pasar de lleno al prediction base, que ya no sé si se ocupa esto todavía, la verdad, ahí sí desconozco. Pero Prediction Base fue así un gran hito en el mundo del NLP. Fue como Taylor Swift, supongo, que así todo el mundo habla de Taylor Swift y les gusta mucho a mucha gente.
Y claramente por esa razón a mucha gente no le gusta y contamina y la chingada, ¿no? O sea, el meme, ¿no? De que va a la tienda. Yo qué sé, viejo. Entonces, un güey de apellido Mikolov publica un paper donde dice, ah, sí, no manches, así ya tenemos la forma de representar vectores, palabras como vectores, así garantizado por escrito, de hecho, por escrito porque es un paper, y nos proponen varias formas de obtener estos vectores contextualizados, ¿no? Que es Seabow y Scriptgram, ¿no? Que son dos algoritmos para obtener estas representaciones. Y de ahí surgieron otras variaciones, como Glow, como Fastext o como Elmo. Me gusta el Elmo porque es un nombre chistoso. Entonces, bueno, no voy a detallar demasiado cómo se crean estas formas de predecir los vectores, más allá de que creo que no tengo ningún slide, pero bueno, el punto aquí es, tienes una red neuronal que vas a entrenar para alguna tarea y lo que quieres es, esa tarea es predecir, en el caso de Seabow, dada una palabra, ¿cuál sería su contexto? ¿Cuál es la probabilidad de que dada esta palabra, su contexto sean estas palabras? Y entonces maximizas eso, es la tarea que quieres resolver con tu red neuronal. Entonces tienes como tus neuronas de entrada son tu vocabulario en formato one hot encoding, tienes una capa oculta de cierto tamaño que tú decides de qué tamaño es, y tienes un output que es el contexto, ¿no? Otro one hot encoding, son las neuronas que se van a aprender, que es como, bueno, dada esta palabra, vamos a tener una representación, vamos a tener esta ventana como la más probable, ¿no? Entonces, dado, no sé, la casa es verde, dado la casa es grande y verde, dado grande, o sea, la palabra en medio, su ventana de contexto más probable, en este caso va a ser la casa y grande. Verde, perdón. Lo que no nos importa demasiado la red neuronal en sí, el modelo que se genere, sino lo que nos importa un chingo, así que es valiosísimo, es esta capa oculta, que es donde se guarda los pesos, donde la red aprende que el contexto, ¿no? O sea, gracias a que hace esta tarea de predecir un contexto dado una palabra, en la capa oculta, con los pesos, es donde se encuentra nuestro vector contextualizado, listo para usarse. Súper denso, porque nuestra capa oculta puede ser, digamos, de tamaño 100. Ahora tenemos vectores de tamaño 100 que van a cargar con un chingo de información semántica, dada esta tarea fake, que la tarea no nos importa demasiado, o sea, la red en sí no nos interesa demasiado, sino los vectores, digo, los pesos de la capa oculta. Contrario, con Skipgram, sucede algo a la inversa, que es, dada un contexto de palabras, ¿cuál sería la probabilidad de que tengamos, o sea, dado un contexto, cuál es la probabilidad de una palabra? Entonces, dado el contexto, la casa verde, de que la palabra más probable sea grande, por ejemplo. Bueno, estos ejemplos no son tan representativos, pero es el punto. De hecho, podemos verlo. Lenia, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, vamos a ver rápidamente el final. Sí. Esta morra tiene unos bonitos dibujitos que creo que pueden ser más útiles, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos concurrencias, cosas varias, ecuaciones muy bonitas. Aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos el algoritmo, dada una palabra y contexto, cómo va cambiando. Este proceso es un proceso iterativo, ¿no? Vamos cambiando de palabra cada vez y la ventana se va moviendo con la palabra. Aquí dice cómo se entrena. Uy, no se ve. No se alcanza a ver. Pero bueno, esta es la idea, ¿no? Dada una palabra, se predice como su ventana. Bueno, aquí no se ve bien, lástima. No me acuerdo bien dónde lo vi. Bueno, quizá más adelante podamos ver algún ejemplo más visual. Pero el punto es que con esta técnica se logró tener vectores muy densos. Eso significa que no tienen ceros en absoluto, esparcidos. O bueno, pueden tener, pero no es lo habitual. Que ya tienen muchísima información semántica
de los documentos con los que se entrenó. La única cosa es que necesitas muchísimos datos para que los vectores sean buenos, para que puedan capturar de forma adecuada estas relaciones semánticas, ¿no? Esta cosa de que el significado o lo que quiere decir va muy de la mano con dónde se encuentra, en qué contexto se encuentra, ¿no? Puede ser un poco confuso, pero el punto es ese, ¿no? El punto es que tenemos vectores súper densos y muy chidos en términos de información semántica, ¿no? Entonces, entrenar esos modelos es muy costoso, porque necesitamos muchísima información, un muy buen preprocesamiento, y aplicar estos algoritmos que pues son pesados, ¿no? O sea, es pesado tener estas representaciones. Pero tenemos la ventaja de que fue muy popular en su momento, así absurdamente popular. Entonces hay muchos vectores entrenados ya que están disponibles en internet y que podemos utilizar a nuestra voluntad. Y aquí es donde Gensim se pone muy interesante. Porque bueno, hacer bolsa de palabras está chido y lo que quieras, ¿no? Pero esta es la cosa de Gensim. Poder manipular vectores de Word2Vec de este formato, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una API de Gensim. Tenemos cierta información. Nos da qué tipo de corpus tiene, qué modelos tiene, ¿no? Estos son los modelos que están disponibles, sus nombres. Esto nos dice, por ejemplo, qué algoritmos usó, en este caso FastText. ¿Con qué? Con Wikipedia, con Wikipedia y con noticias que se utilizaban subwords y que tenemos vectores de qué tamaño, de tamaño 300, ¿no? Tamaño bastante adecuado y cosas varias, ¿no? Por ejemplo, Word2Vec con Google, Globe con Wiki, Globe con Twitter. Tenemos vectores de 25, 50, 100, 200, pueda querer, llévele. ¿Qué cambia la cosa? Pues es que los vectores, en principio, si tienen una mayor dimensionalidad, pues pueden cargar quizá de más información semántica, pero son más pesados. Los más pequeños, pues son más ligeros. Entonces, por ejemplo, estás en un teléfono móvil, pues a lo mejor no te interesa tanto ser tan robusto porque pues, un teléfono no puede, o bueno, en ese momento, en el 2013, ¿qué teléfono estaba? El iPhone 4, 5 a lo mejor, el Moto G1, pues esas cosas tenían 1 GB de RAM y eran muy chiquitos, ¿no? Entonces se decían diferentes sabores de modelos, ¿no? Modelos así ultra cabrones que corrían en servidores o modelos chiquititos que corren en tu teléfono, ¿no? Por ejemplo, el que predice la palabra siguiente, ¿no? En tu teclado, por ejemplo. Bueno, en realidad los de Google y esos ya funcionan en la nube y se conectan más bien. Pero si tienes uno libre, pues más bien está así empaquetadito y chiquitito. Uno que no se conecta a internet. Entonces, por ejemplo, para hacer ahorita nuestras pruebas, vamos a cargar el Globe de Twitter de dimensión 100, los vectores de Globe de Twitter, ¿va? ¿Cómo hago esto? Pues no, gensimapi.load, dame mis vectores de acá, ¿no? Y entonces aquí va a bajar los vectores que pesan 387 megas. Pero bueno, esto sigue siendo muy relevante, ¿no? O sea, de hecho, este es el punto donde ya vamos a ir avanzando o sea, cada vez más nos estamos acercando al 2024, ¿no? Ahorita estamos en 2013 más o menos, 2014, estaba, ¿cómo se llamaba esta morra? Lady Gaga, ¿no? Era así, puta, cabrón, y High School Musical, supongo. ¿Qué hacían en 2013 ustedes? La secundaria, no mames, güey, por Dios. La prepa, sí, yo estaba entrando a la universidad, creo, saliendo de la prepa, siendo emo y skater. Grandes épocas. My Chemical Romance, a tope. Se cargó bien. Entonces, estos vectores, pues ya tenemos, por ejemplo, el shape de los vectores, que en este caso sería la cantidad de tokens. Bueno, el shape aquí recuerden que son vectores que están representados con números de NumPy. Entonces, shape es una tupla de 2 elementos. El primer elemento nos va a dar, por ejemplo, cuántos vectores tenemos. Cada vector es una palabra, entonces en este sentido tenemos unos 1.193.514 palabras, cada una de dimensión 100. Si tuviéramos esa misma representación en CBOW, en nuestra bolsita de palabras, tendríamos
más bien cada palabra, o bueno, documentos varios de dimensión 1,000,000 y pico, ¿no? Y eso es, o sea, en términos de memoria, güey, así mi Colab ya hubiera explotado, ¿no? By the way, Colab nos da 12 gigas de RAM y un par de núcleos de procesador. O sea, ni de pedo, mi teléfono tiene más potencia que esto, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, así podemos obtener la información de esos vectores y, por ejemplo, podemos tener un método bastante conveniente que se llama index to key, que bueno, nosotros tenemos la representación vectorial, que obviamente es un vector de números, pero si queremos su representación textual, pues aquí está, ¿no? Por ejemplo, de, you, to, vamos a ver más adelante qué tenemos por aquí, a ver, de 40 a 50. Tenemos otros vectores, la, do, and, that. De hecho, aquí podemos ver que están como chunks, ¿no? De hecho, está subword tokenizado, ¿no? O probablemente se hace un preprocesamiento de subword tokenization y ya se le pasa eso y esos son los vectores que obtenemos. Por dentro yo creo que ellos deben tener en la biblioteca una forma de que si yo le paso una palabra, pues ya me la junta y la busca, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero obtener los valores de mi vector son o sun, no, sun, that's right, sun. O sea, ahí tenemos, ¿no? Un array de números, punto, así. Una palabra está representada por un vector literalmente así, ¿no? Aquí se puede ver. Otra palabra moon, por ejemplo, tendrá otros números distintos, algo distintos. Y aquí tenemos una maravillosa función llamada similarity, que hace algo similar a lo que tenemos antes, que era cosine similarity, entre, por ejemplo, sun y moon, que es un número cualquiera. Pero aquí, por ejemplo, podríamos cambiarlo a father, por ejemplo. Es un número un poco más grande. Tiene sentido que sea más grande porque pues está un poco más lejos de las vacas. Pero, por ejemplo, a ver, vamos a ver cuál es la relación semántica entre son y mother. Más grande. ¡Ajá! Esto no es trivial. De hecho, estos modelos fueron criticados ampliamente por sus sesgos. Obviamente esto tiene sesgos del corpus y como el sesgos del corpus, o sea, se dan mucho para análisis de corte social, de corte político, que de hecho estaría chido que se lo lleven de tarea. Pero bueno, por ejemplo, podemos hacer algo un poco más vario, por ejemplo, digamos, no se me ocurre nada, glass con water. Y por ejemplo, glass con wood. No tiene sentido. Algo más representativo. Ya sé. Mascotas. Cat con car. Ok. Y car con dog. Ahí está, ¿no? Es más claro ese ejemplo. No solo tenemos un método de similaridad, sino tenemos, por ejemplo, cuáles son los más similares a esta cosa, ¿no? A sad. Podemos ver que está bad, feel, sick, upset, depressed, cry, really, confused, stupid, o por ejemplo a happy. Birthday, day, merry, love, wish, hope, thanks. Por ejemplo, otra cosa, es Twitter. ¿Qué hacían en Twitter? Por ejemplo, Obama, Barack, President Clinton, POTUS, Biden, es un spoiler. Hillary, what the fuck, Republicans. Interesante. Tenemos otros métodos curiosos como doesn't match, ¿no? ¿Cuál es la que no machea ahí? Pony. A ver. Eso es. Bueno, con Mustang era una difícil para la computadora, ¿eh? Bueno, está bien, está bien. Por ejemplo, puedo tener n similarity. ¿Qué tan similar es esto? Por ejemplo, light and oil. Aquí, a ver, vamos a ver qué dice esta documentación.
Ok, computa la similitud entre dos pares, ¿no? Por ejemplo, digamos, más bien son, no, Japanese restaurant y Mexican, no, Mexican, eh, mm, la. ¿Cómo se diría mercado en inglés? Market. A ver. Ahí está, es más cercano, ¿no? Esto tiene más sentido. O sea, como pares de palabras, ¿no? Japanese restaurant, Mexican market. Bueno, igual los ejemplos puede que no sean tan buenos, pero el punto es este, ¿no? Tenemos estos métodos disponibles para poder hacer cosas chidas, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, esto ya lo vimos, ¿no? Tenemos el shape, pues sí, eso no importa mucho. La distancia entre perro y gato. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos la distancia cosiendo literal, ¿no? O sea, podemos computar la similitud como un número o también la distancia como un número, ¿no? O sea, no es lo mismo. La similitud, en principio, de dos palabras que son cercanas debería ser grande, mientras que la distancia debería ser inversa, ¿no? A mayor similitud, menor distancia. Ahí solamente, bueno, para que sepan que existen esos métodos. Y la cosa que también así volvió loca a la gente fue la capacidad de tener operaciones. O sea, no solo tenemos una representación vectorial en un espacio donde ya no son equidistantes, sino que están íntimamente relacionados por su información semántica, sino que podemos operar esos vectores en este espacio vectorial y tiene sentido esas operaciones. Por ejemplo, si nosotros sumamos woman con boy y le restamos man, ¿qué debería salir? A ver, vamos a ver qué pasa. Girl. O sea, a mujer le estoy sumando chico o niño y le estoy restando hombre. Y surge como primera opción niña. Por ejemplo, creo que el ejemplo más claro aquí es si a King le sumo woman y le resto man, debería ser queen. Prince, mother, royal, father. Queen es la más probable, ¿no? Pero no solo sucede con personas, sino por ejemplo, si a London le sumo Australia y le resto England, tendremos Melbourne, que es la capital de Australia, ¿no? Entonces suceden estas operaciones locochonas, ¿no? Con sus problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, si a, digamos, si a, vamos a ver qué pasa con esto. Si a woman le sumo medical, le resto man, no, nursing, ¿no? Por ejemplo, por encima de doctor. ¿Qué pasa si lo cambio, no? Por ejemplo, a ver, veamos. Si aquí le pongo man, y aquí le pongo woman. ¡Ay, baboso! Esto va a dar un error claramente porque es un out of context, woman, out of vocabulary, trainee, clinical manager. No, esto está saliendo bien. Más bien, a ver, sería no, más bien sería hospital. No está saliendo tan bien. Bueno, no recuerdo bien cómo sería el ejemplo, pero por ejemplo, la cosa es que si hacemos esta operación de vectores con hombres, sucedería que sale más bien doctor con mujeres enfermeras, ¿no? Lo cual tiene una carga social importante, ¿no? Porque se asocia, o por ejemplo, en un caso sería ama de casa y en otro caso sería más bien como, no sé, jefe de la casa. O sea, esas son los problemas que conllevan los vectores representados de esta forma con datos, con un chingo de datos, ¿no? Con una cantidad masiva de datos, que los sesgos de esos datos, las cargadas, por ejemplo, machistas o ¿cómo se les llama?
los arquetipos se refuerzan más, cabrón, ¿no? O sea, la computadora toma en cuenta es la cantidad de veces que suceden, ¿no? ¿Cuántos artículos se hablan al respecto donde más bien a las mujeres se les asocia con ser enfermeras y no más bien doctoras, ¿no? Y no tanto lo caso contrario. Eso es problemático y tiene que atenderse, de hecho, o sea, como que es importante tomarlo en cuenta para que nuestras aplicaciones no sean, no repliquen estos prejuicios, se llaman prejuicios. Es complicado, pero, ¿eh? Estereotipos, exacto, estereotipos, sí, esa es la palabra que estaba buscando. Pero bueno, ese es el punto, ¿no? Es chido de por sí, bueno, es chido aún así que tengamos estas posibilidades. De hecho, esto revolucionó el área así cabronamente, muchísimo. Esto fue el parteaguas para que existiera hoy lo que existe, ¿no? Que es ChatGPT, la explosión, o sea, todo nace desde el inicio de las cosas, ¿no? Pero bueno, esta es una parte importante del área. Básicamente, de hecho, tan cabrón fue que se le salió de las manos, ¿no? Esto, Word2Vec lo propone Google, y de hecho Google no es la empresa que explota esto al 100% como lo fue OpenIA, ¿no? Por ejemplo, OpenIA tomó este principio, bueno, que pasó a ser Transformers y que después pasó a ser los LLMs, y fue OpenIA los que lograron así exprimirlo y convertirlo en un producto así ultra más masivo, ¿no? Y popular. A pesar de que Google fue el que descubrió esta forma de representar vectores de palabras a vectores, ¿no? Es chistoso. Ahí tengo un último ejemplo de si a perro le sumo oink y le resto ping, debería ser woof. Bueno, entre más datos es más chido, pero pues casi, ¿no? Un perro que haga miau. Y nada, ¿qué hora es? Ay, vamos, ay, Dios mío, ya es tarde. Bueno, para terminar la primera parte, vamos a visualizar esos vectores. Eh, los vectores en espacio vectorial mayor a 3, pues ya vimos que es imposible para personas como nosotros visualizarlos, ¿no? Entonces, para eso necesitamos reducir la dimensión de esos vectores. En lugar de que sean de dimensión 100, al menos que sean de dimensión 3 o 2, ¿no? Por ejemplo. Incluso puede ser dimensión 1, pero no se ve tan chido. Entonces, para hacer esto, hay muchas formas de hacerlo. Yo voy a utilizar el método SNT, voy a utilizar NumPy y Matplotlib, y básicamente defino un modelo de SNT, a qué componentes quiero reducirlo, en este caso a dimensión 2, y aquí por ejemplo voy a obtener vectores de cierto rango, ¿no? Del 300 al 600 son los que voy a tomar. Entonces aquí ya tengo, esto va a tardar un poquito, tardó muy poquito, y con eso ya tengo, con Matplotlib, lo único que hago es plotear esos vectores que ahora son de dimensión 2, y aquí están. Cristo bendito. Podemos ver, por ejemplo, que el corpus que se utilizó fue multilingüe, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos cosas en español, quiero, gracias, cosas por acá que son, no tengo idea, creo que esto es francés, por aquí tenemos árabe, tenemos el idioma de las computadoras y el inglés, ¿no? Que es como la mayor parte. Se ve como claramente están así agrupados, ¿no? Y de hecho, si hacemos un zoom, si pudiéramos hacerle un zoom aquí, podemos ver cómo o sea, cómo estas representaciones están ordenadas de forma más o menos como coherente, ¿no? O sea, que de algún ladillo está, o sea, estos son los vectores que teníamos y estas operaciones de similitudes y demás, podemos ver cómo estas distancias se pueden mostrar en un espacio vectorial, por ejemplo, 2D, ¿no? Dependiendo del método que usemos para reducir la dimensión, si no pierde demasiada información, deberíamos ver, por ejemplo, perro y gato muy cerquita, ¿no? Madre y hijo, más por ahí, ¿no? Cerquilla, o sea, niño y niña, eso. Si tuviera en 3D, pues ya tenemos una coordenada más y podemos verlo mucho mejor y ya en dimensión 100, pues ya la computadora se encarga de entrelazar estas similitudes, ¿va? Vamos a entrenar nuestras propias representaciones, ¿pueden creerlo? Dígame, señorita, una duda.
Sí, 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 toda esta información que se captura tiene mucho que ver con la cantidad de datos que se tiene. De hecho, ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo hay vectores no tan buenos que no capturan demasiada información porque tenemos corpus limitados, ¿no? Por ejemplo, la cosa aquí es, hay tres factores que son importantes en en esta forma de representar esos vectores. Primero, los hiperparámetros del modelo, que son la cantidad de dimensión que quieres para representar el vector, el tamaño de la ventana que quieres usar para justamente capturar los fenómenos. A una ventana menor, que se capturarán menores fenómenos, y a una ventana mayor. O sea, de hecho, en el texto que les mostré de el Blogspot, menciona cuál es el efecto que tiene tener esta ventana. Depende si es más pequeña o más grande. Se pueden capturar cosas del estilo como doggy, dado dog, doggy, o dado happy, happiness, happier. Se capturan esas cosas creo que con una ventana más pequeña, pero si es más grande se pueden capturar cosas como good, como wellness, como cosas un poco no tan ingenuas, no sé. Igual son cosas interesantes, pero igual depende de tu aplicación, ¿no? Que es lo que tú decidas. Estos hiperparámetros conllevan pues cierta carga. Si es una ventana más grande, mayor tiempo de entrenamiento. Si es un tamaño más grande del vector, mayor tiempo de entrenamiento. Y la cosa, digamos, esto es importante tomarlo en cuenta, pero creo que la cosa más importante es la calidad de los datos. Eso se ha mostrado, se ha visto que la calidad de los datos es trascendental para que tengas una buena representación, para que tengas un buen modelo en general. Entonces, ¿qué es buena calidad de los datos? Pues que el procesamiento sea adecuado, ¿no? Que a lo mejor hagas support tokenization, que tengas como que tú decidas, ¿no? Bueno, ¿vas a mantener los signos de puntuación o no? ¿Cómo los vas a mantener? O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, los vas a incluir en las palabras, los vas a tratar como cosas aparte. También que el cuerpo esté balanceado, ¿no? Si todo habla solamente de un tema, pues probablemente los vectores estén sesgados, ¿no? Si hay más corpus en una lengua que en otra, probablemente sesgados, o sea, aumentar datos. Ahí son muchas las estrategias que puedes llegar a implementar. Pero sí, básicamente es por la cantidad de datos, la cantidad de texto en sí, es que tenemos mejores o menores o peores representaciones vectoriales. Chido. Entonces, vamos a crear nuestras propias representaciones vectoriales. Yo creo que de aquí en adelante le voy a meter pata porque si no, se me va a acabar el tiempo. Entonces, ¿de dónde voy a obtener esos datos? Pues de la vieja confiable Wikipedia. Hay un lugar muy lindo llamado dumps, Wikipedia.org, donde cada cierto tiempo se hacen literalmente dumps de Wikipedia en un formato amigable para las computadoras. Entonces aquí están toda la información de la Wikipedia en español, comprimida en un formato GZ, y los artículos están por acá. Aquí están los artículos, así. Todos los artículos de Wikipedia están por aquí, en estos de artículos. Entonces, eso nos es muy conveniente porque, bueno, queremos texto, ahí tienes tu texto, órale. Que bueno, de hecho la Wikipedia en español es muchísimo más pequeña que la Wikipedia en inglés, ¿no? Muchísimo más. Y en otros idiomas menos. Y nos vamos a apalancar nuevamente de una herramienta llamada Wiki Extractor, que es un script que un alguien llamado no sé quién lo hizo. Bueno, estas personas que contribuyen al proyecto me hicieron el favor de hacerlo. Ah, no, Atarbi es el user. Miren nada más esa foto. Ah, miren, Pisa, ¿pueden creerlo? Qué chido, te quiero mucho, Atarbi. Me hiciste la chamba otra vez. Bueno, no me hizo la chamba, aquí está su mérito. Luego contribuimos a su proyecto, pero es muy chido porque lo que hace es descomprime los archivos de Wikipedia y los pone en un formato legible para computadoras, que es literalmente texto, lo cual es muy bueno para nosotros. Aquí voy a utilizar una característica de los collabs, muy chida también, que es, puedo conectar mi nube personal con este entorno de ejecución de código. Para eso apreté este clic, aquí me va a pedir que le dé permiso, le voy a dar que si quiero darle permiso, quiero usar mi cuenta, le voy a decir que Simón, le voy a decir otra vez que Simón,
Móntalo. Y entonces monta en una carpeta mi Google Drive. Se preguntarán por qué estoy haciendo esto. La respuesta es que ya no tenemos tiempo y ya no voy a poder bajarlo. Y de hecho ya bajé algunos corpus, entonces eso es chido. Entonces aquí le voy a dar Corpora, Word2Vec. Y, o sea, lo que hace esto, más bien lo que hace esta línea de acá. ¿No? Bueno, si quieren ustedes utilizar la herramienta, basta con pip install, wiki extractor. Estas ligas son las ligas que les mostré hace rato a los documentos de Wikipedia. Y con este código lo que haces es bajar ese código, bajar ese archivo que está comprimido, que son unos cuantos megas, cientos de megas, como 500 megas, 300 megas más o menos. Ya cuando se descomprime, pues ya son más, ya no son megas, son un poco más de información. Y yo hice este proceso en mi computadora, ¿no? De descargar esto, es en mi computadora de escritorio, que es una cosa nada despreciable de unos cuantos CPUs. Pero bueno, aquí por ejemplo, bueno, aquí pueden ver la información de mi computadora, pero como estamos en el entorno de ejecución de Google, vamos a ver que Google nos provee un maravilloso Intel Xenon, nada despreciable, pero solo nos ofrece 2 procesadores, ¿no? Mi computadora tenía 24 hilos, 24 núcleos, ¿no? Reales, y este nos da 2. Entonces, el proceso de descompresión va a ser algo más tardado, ¿no? O sea, mi computadora tardó algo más de unos cuantos segundos en descomprimir esta información y en que Wiki-Extractor hiciera su magia, ¿no? Que es descomprimir y preprocesar los datos para que lo deje lo más limpio posible. Porque como saben, Wikipedia se escribe en un lenguaje de marcado especial que agrega mucha información como etiquetas, imágenes, si quieres incrustar imágenes, así es un lenguaje de marcado como si fuera HTML, pero es otro diferente. Denme un segundo, voy a cargar mi computadora porque ya se me... Debí haber hecho esto al inicio. No. Voy. Apague. Listo. Entonces, ya que tenemos un archivo del estilo PZ2, lo que hace Wiki Extractor es tomar ese archivo, descomprimirlo y ponerlo en algún lugar que tú quieras. En este caso yo tengo 2 dumps que ya bajé previamente de 2 artículos de Wikipedia y me lo pone en un formato de este estilo que es la carpeta base, varias carpetitas donde va incrustando la información. Y aquí tenemos, por ejemplo, los artículos, ¿no? Aquí si abro alguno, vamos a ver cómo lo que hace Wiki Extractor. Por ejemplo, aquí tenemos un artículo sobre Andorra. Andorra, oficialmente llamado tal cosa, es no sé qué cosa. Información. Y de hecho, más bien, no es un archivo por artículo, sino más bien es, en un archivo caben tantos artículos como se pueda y los va partiendo. ¿No? Aquí tenemos de Andorra, geografía de Andorra. No, creo que sí es el mismo. No, sí son varios. Por ejemplo, en este caso, no hay nada de este artículo. No sé por qué. Antipartícula, cosas varias. ¿No? El punto es ese, ¿no? Tenemos nuestro texto ahí, que es el que vamos a utilizar para entrenar nuestros vectores. Entonces aquí tenemos varias carpetitas en nuestro dump. Y nada, si quieren utilizar Wiki Extractor, esta es la línea que permite extraer la información. O pueden leer la wiki que está por acá, que es bastante clara y chida, ¿no? Dice cómo funciona, cómo se usa, qué opciones le puedes mandar y... Entonces, ya que tenemos eso, vamos a crear una clase llamada Wiki Sentence Extractor. La cosa es que como tenemos una cantidad importante de información o de strings en memoria, si no hacemos una forma que sea memory friendly para cargar toda esa información, pues va a explotar el collab y esto no va a funcionar. Incluso va a explotar las computadoras porque pues, las computadoras tienen una cantidad de memoria limitada, ¿no? Para eso tenemos esta maravillosa clase que entre otras cosas recibe el directorio, el máximo de líneas que gusten y el total de sentencias, inicializada en 0.
tenemos una pequeña función, bueno, un método de preprocesamiento que es bastante simple. Lo único que hago es todas las líneas que empiecen con este pico paréntesis no me importan. Todo en lowercase, quiero solamente las palabras, o sea, voy a omitir signos de puntuación. Voy a tokenizar con el tokenizador de NDTK, voy a quitar las stop words y voy a querer solamente palabras y que sean mayor de longitud mayor a 2. ¿Va? Ese es mi procesamiento. Y esta función llamada, este método llamado getSentence va a iterar sobre esta estructura. Se va a meter al directorio madre, se va a meter de aquí a las carpetitas con esta parte del código y va a ir leyendo cada uno de los archivos que están dentro de esas carpetas. Va a checar si ya llegamos al total de máximo de líneas. Si el total de líneas es igual al máximo de líneas, se acaba, ya deja de obtener más información. Y si no, preprocesa la línea. Y si no hay palabra, siga la siguiente. Y si no, hace esto que se llama yield. Este es un mecanismo de Python para no cargar en memoria un iterador de forma completa, sino que lo va cargando conforme se va necesitando. Por ejemplo, si tuviéramos un for, un método, un ciclo for, tenemos una lista de 10 oraciones, las 10 oraciones están en memoria y el método va y toma cada una, ¿no? De esta forma de yield, lo que haces es, mi método se va a encargar, o método se va a encargar de cada que entre a la iteración de for, va a ir generando cada una de estas oraciones. Una a la vez. Entonces, en memoria va a estar una a la vez. Es particularmente relevante cuando tenemos, por ejemplo, 100 millones de oraciones. No quiero 100 millones de oraciones en memoria. Quiero que se vaya generando una a la vez. Porque tener 100 millones de oraciones en memoria es bestial, ¿no? O sea, y nada, por eso se está haciendo esta clase que es como memory friendly, ¿no? Lo demás es más de orientado a objetos. Aquí iter, lo que hace es cuando se llame el formato de iteración, va a mandar a llamar este método que es getSentence, y cuando le pida la longitud a mi objeto, pues me va a dar el total de sentencia que se haya guardado, ¿no? Por ejemplo, aquí el tiempo, tenemos nuestros directorios. Entonces, si yo le paso al directorio y le digo quiero 3 oraciones, entonces el multifactor es darme pues 3 oraciones. Aquí voy a, por ejemplo, si vemos qué carácter tiene esto, le voy a decir todos la torre, ¿no? Ya. Torre, entonces, vamos a cargar dos métodos de Gentoo, uno que se llama word2vec y otro que se llama paste. Vamos a utilizar esas dos formas de crear vectores. ¿Va? Aquí voy a definir una carpeta donde van a vivir mis modelitos. Y ahora sí, vamos a entrenar, por ejemplo, aquí. Vamos a crear un modelo de testing. Lo que hace esto es, va y busca el modelo primero si existe. Si no existe, va a decir, me va a mandar una excepción, la voy a cachar y le voy a decir, bueno, el modelo no existe, voy a entrenar uno nuevo. Vamos a entrenar uno con un vector con una cantidad de 100.000 líneas. 100.000 líneas. Y bueno, aquí por ejemplo, como pueden ver, está el método word2vec. La clase. Es una clase que contiene un método que le podemos pasar las oraciones. Está mal, pues esto. Por ejemplo, aquí podemos pasarle directamente lo que sucede aquí. ¿Sí? Estamos definiendo, por ejemplo, el tamaño del vector de 100 y la ventana de 5. Y aquí le decimos cuántos workers van a estar trabajando en el entrenamiento. Si tuviéramos más de 2 núcleos en esta computadora, pues le ponemos los núcleos que tenga nuestra computadora. A veces es difícil saber cuántos núcleos tiene, por eso tenemos este módulo llamado multiprocessing que nos permite obtener el CPU count. Y ya, con eso se entrena el modelo y lo guardamos para que podamos, o sea, esto hace que esté en memoria, pero si se reinicia el Colab o si optimiza su computadora, pues ya se perdió. Y aquí lo que hacemos es guardarlo en la computadora, en disco, para que no importa si se va la luz o lo que sea, podamos volver a buscar ese modelo y usarlo. Eso está mal.
computadora está pidiendo licencia, me parece. Mi tostadora. Busca el modelo, casualmente existe, no puedo creerlo, que ya había entrenado varios modelos previos en casa, entonces lo voy a borrar para que tenga sentido. Multiprocessing is not defined, eso significa que me faltó ejecutar alguna línea, que me parece fue esta de aquí. Aquí podrán ver cómo cambia de la computadora de Google, de mi computadora a la computadora de Google, que me da 2 núcleos. Si ustedes quieren más núcleos en cola, pues pueden pagar. Yo les diría que no paguen, intenten las computadoras, pero pues si quieren beber de los privilegios de esto, pues ya. De aquí, por ejemplo, no se encontró, vamos a entrenar uno nuevo, y ahí está entrenando el modelo. Estamos hablando de que 10,000 líneas es pues no demasiado texto, y tardó unos cuantos segundos, ¿no? 100,000 líneas, perdón. Yo no tengo idea por qué parece. Creo que tiene que ver con lo que mencioné hace rato. A ver, vamos a ver. Segundo, tomamos el tiempo. Cristo bendito. ¿No? De hecho, aquí podemos ver cuánto tiempo tarda la celda en ejecutarse. Tenemos un magic time. Ah, claro, pues ya lo encontró. Con time aquí podemos ver cuánto tiempo tarda en ejecutar una celda, ¿no? En este caso, por ejemplo, tardó 118 milisegundos. Esto sucedió porque ya existía esto otra vez. No desesperen, no desesperen, vamos bien. Nuevamente va a entrenar el modelo porque lo borré. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, ahí está, ¿no? 9 segundos en entrenar un vectores con 100,000 líneas. Son 10,000. Son 10,000, ¿no? 10,000 líneas. Que aquí es algo risible. Pero bueno, la cantidad de tiempo es bastante menor, ¿no? Si le aumentamos las líneas a 100,000, por ejemplo, vamos a ver cuánto tiempo tardará. Ah, bueno, ahí porque ya existía el modelo, claramente. Bueno, no importa, el punto es ese, ¿no? Ustedes van a entrenar van a entrenar vectores para su práctica, así que tomen en cuenta esto. La cantidad de poder computacional que se necesita para entrenar vectores que sean pues, suficientemente buenos. Yo tengo una computadora en casa es bastante grande, tiene muchísimos núcleos, tiene muchísima memoria. Yo tardé, en este código de ejemplo que muestro aquí, lo que hago es parametrizar un poco el entrenamiento de modelos con ciertos parámetros. Por ejemplo, la ventana con la cantidad del vector, el tamaño del vector y el algoritmo que se va a utilizar. Yo en casa entrené un CBOW, un skipgram y un fasttext. Y como pueden ver, bueno, el CBOW y el skipgram tomaron más o menos lo mismo, 23 minutos para vectores del tamaño 100 por una ventana de 5 con 24 workers con todo el corpus que había en un solo DOM, que no es demasiado, de hecho, o sea, digamos un DOM de artículos, 500 megas de memoria, 500 megas de sentencia, de texto. Fasttext, entrené un fasttext, ahí sí la cagué muchísimo porque lo entrené con un tamaño de vector 300, con una ventana de 5, con unos workers, tardó 6 horas. Fasttext es diferente a CBOW y a Word y a Skipgram porque Fasttext lo que hace es tomar ventanas interpalabras. O sea, una palabra no es un vector, sino que son chunks de palabras. Y es particularmente relevante para lenguas como el otomí o el náhuatl, que tienen palabrotas gigantescas que significado, lo que dicen es muchas cosas, ¿no? Con una palabrota. Este sí toma bastante tiempo, entonces considérenlo a la hora que ustedes vayan a entrenar sus modelos, ¿va? Entonces, ya no me va a dar tiempo de mostrarles cómo se veía un
un modelo escueto. Bueno, ahorita con suerte me va a alcanzar el tiempo. Pero bueno, el punto es, aquí tenemos código que lo que hace es justamente parametrizar este entrenamiento de algoritmos, ¿no? Entonces tengo una función, tengo aquí una enumeración que son los métodos o las formas de Word2Vec que podemos utilizar. Un método que carga el modelo de memoria. Si existe, pues ya me regresa el modelo. Si no existe, me va a decir, no existe, ya no regresa nada. Y aquí tenemos, digamos, la parte importante que es el que entrena, el entrenador de modelos. Recibe oraciones, el nombre del modelo y los hiperparámetros, ¿no? Que sería el tamaño del vector, la ventana, los borders y el algoritmo que se va a utilizar. ¿Va? Entonces, el nombre del modelo está íntimamente ligado a los hiperparámetros, como vimos que hacían los de Gensim. Nosotros vamos a hacer algo similar. Entonces, por ejemplo, ustedes en principio deberían poder adivinar cuáles son los hiperparámetros con los que entrenó este modelo. Cibo, con una ventana de 5, que tiene dimensión 100 y que es de tamaño medio, ¿no? Por ejemplo, y que está entrenado con Wikipedia en español. Eso es importante para que ustedes de un vistazo sepan de qué trata ese modelo, ¿no? Cuando nombren sus modelos, pues ya hay convenciones, o ustedes pueden proponer una convención, pero en general se estila, cuando están haciendo experimentos, los nombren con los hiperparámetros que están utilizando para ver qué fregados están probando. Si le hubiera llamado Pepito, no habría pegado. De pronto con los métodos que tiene internos Gensim, pero bueno, también tiene el nombre del modelo. Entonces, carga el modelo, si no existe, si existe, pues ya me regresa el modelo, y si no existe, entre uno nuevo, y checamos. Si tenemos del tipo Cibo o Scriptgram, solo cambia aquí un parámetro del algoritmo, en el Word2Vec, y si es FastText, pues se tiene que utilizar el modelo de FastText. Si no, pues decimos que el error no está implementado aún, una carita feliz. Y nada, salvamos el modelo al final y retornamos el modelo que estamos entrenando en este momento. Esta otra función lo único que hace es reportar, digamos, stats importantes que son relevantes del modelo que entrenamos previamente. Y nada, vamos a empezar. No voy a entrenar estos modelos porque, como vieron, en mi computadora personal, que es choncha, tomó 20 y tantos minutos. En Colab yo creo que tomaría un par de horas, cuanto menos, ¿no? Sin mencionar que FastText definitivamente tomaría quizá un día o dos. Y también consideren ustedes que Colab tiene una política de que en un laboratorio no puede estar corriendo tanto tiempo. O sea, tiene un límite de tiempo específico. No me acuerdo cuántos días son. Son 5 días o algo así. Si en 5 días de ejecución no terminó, pues ya lo paran por ti y te dicen ya se acabó, ¿no? Está la versión Pro, pero bueno, yo no quiero que ustedes paguen nada en absoluto. Y nada. Esto en principio debería decirme, ya existo. Igual cargar en memoria el modelo, o sea, lo que hace es como va al disco, busca el modelo, lo encuentra y dice, ya existo, lo voy a cargar en memoria, toma un tiempo, ¿no? 11 segundos en este caso es muchísimo tiempo. Porque son modelos relativamente grandes, quizá no optimizados, porque bueno, por ejemplo, los que bajamos de Gensim, que están preentrenados, son más grandes que esto, o sea, se entrenaron con muchísimo más información. Entonces, si reporto los stats de estos vectores, de este vector, por ejemplo, Cibo, vemos, ¿no? Que tenemos cuántas palabras usaron, ¿no? En este caso, 1.379.602. Número de palabras en el modelo. Aquí, acá en el corpus, cuántos entrenaron, lo pusiste en el modelo, el tiempo requerido en segundos, y pueden ver 1000 y tantos segundos. Y bueno, por ejemplo, aquí el tamaño del vector y la ventana que se utilizó. Algo similar va a pasar con Scriptgram. Esto ya existe. Los otros modelos yo ya previamente los entrené, los pasé de mi computadora a mi nube y ya aquí puedo, por ejemplo, simplemente cargarlos, ¿no? Pero que sirva. Y acá lo que decía, ¿no? FastText, lo que decía es como funciona distinto a Cibo o a Scriptgram. No es un Word2Vec tradicional o convencional. Lo que hace es exactamente tomar la estructura interna de las palabras, y eso es relevante, por ejemplo, en ciertas lenguas, ¿no? Bien. Este si puedo cargar su memoria también. ¿Hasta aquí alguna duda?
queda claro cómo entrenar modelos. Aquí, por ejemplo, también tomen en cuenta que los modelos que yo entrené se ven de esta manera, ¿no? O sea, es el modelo, pero también tiene sus complementos, que son estos son objetos de NumPy. Entonces, un modelo está compuesto de estas tres cosas, mi otro modelo está compuesto de tres cosas, FastText, tres cosas, cuatro cosas, ¿no? FastText funciona un poco distinto. ¿Sí? Ahí está cargando FastText, espero que lo logren. Y ya la grabación de... Ah, genial, sigue grabando. Por eso yo creo que está muriendo mi computadora, pero... 15 minutos, viejo, está mal. Bueno, mientras carga esto, aquí lo que viene a continuación es más operaciones similares a las que vimos con los modelos preentrenados. Aquí podemos ver, por ejemplo, las palabras, dónde se encuentran, y por ejemplo, en este caso serían que la palabra 0 es años, la palabra 2 es 2, la palabra 1 es 2, parte, de ciudad, año, grande, pues, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, algo similar, o sea, podemos ver que se sigue cumpliendo, ¿no? Tenemos un modelo, tenemos nuestros vectores, podemos ver su representación en números, podemos ver de qué tamaño son. Aquí ahorita quisiera mostrarles esta parte en concreto para que vean cómo está la onda con FastText y con con Tivo, por ejemplo. Allá carga memoria. ¿Ven? Güey, ¿qué pedo? FastText tomó 2 minutos en cargar, por Dios. Está chonchote, ¿no? Sí, está grandísimo. Presumiblemente es el mejor de todos, pero bueno, qué que serio. Nos vamos. Este modelo, cómo se está comportando, ¿no? Por ejemplo, aquí, este que estaban viendo en pantalla era de Tivo, y por ejemplo aquí tenemos... Ah, no, creo que sí era FastText, justamente. Aquí pueden ver que estoy designando a modelo, cierto modelo, en este caso el de FastText, el que estamos ocupando. El principio debería de ser el de tamaño 300 y no el vocabulario, ¿no? Yo creo que eso sí se me escapa un poco, no sé cómo es que tiene la forma de representar esas palabras de forma interna, que si yo le pido alguna, me da como su representación completa, porque la forma en la que va entrenando, como vimos, era como con partes de la palabra, ¿no? O sea, su palabra. Entonces, bueno, ahí es como lo maneja. Entonces, por ejemplo, si aquí yo le doy esta vaina de su representación en número, y por ejemplo, vamos a ver qué pasa si yo digo Tivo, ¿no? Tivo 100, ¿no? Sí, Tivo 100. Si yo busco la palabra agusticidad, probablemente no exista en el vocabulario, y entonces me mande un error, ¿no? Y me diga, esta palabra está out of vocabulary. Estos modelos los entrené con el mismo corpus. Si yo busco FastText, sería model es mi modelo actual, que es FastText. A pesar de que fue entrenado con el mismo corpus, por la forma en la que está entrenando, sí tengo una representación vectorial de agusticidad, a pesar de que no exista esa palabra como tal, o que nunca existió en el corpus. Esto tiene que ver con el mecanismo que se usa para entrenar ese modelo. En FastText creo yo que no hay auto vocabularies nunca. Siempre va a haber una representación. A menos de palabras, ¿no? Creo que no sé qué pasaría con emoji. En principio no debería funcionar. Pero bueno, por ejemplo, FastText sí tiene su representación de agusticidad. Y de hecho podremos, por ejemplo, calcularle los más similares. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Por ejemplo. O sea, partimos de la forma tradicional de Word2Vec, que es como, bueno, no vi nunca esto, ni modo. No hay representación. A esto, ¿no? Era agusticidad vec. Diríamos... Ah, no, es W. Cámara, la poquita. Similarity, positive, match, most similar. Most similar.
aquí le digo, no me acuerdo. ¿Qué sería model? Similar, sería acusticidad, y creo que es Open iPhone. Rusticidad, elasticidad, plasticidad, mendicidad. Bueno, no es tan bueno. Pensé que iba a ser mejor. Pero bueno, tenemos al menos algo, ¿no? Y de hecho está capturando cierto fenómeno, ¿no? O sea, no lo que quisiéramos o no lo que esperábamos, pero sí está tomando, por ejemplo, palabras que terminan con plasticidad, ¿no? Eso tiene que ver, por ejemplo, mucho con la cantidad de datos. Como pueden ver, o sea, la cantidad de datos que yo use no es suficiente, ¿no? Vimos que los que bajamos de internet eran 1.000.000 y tantos de oraciones. Nosotros estábamos utilizando 1.000.000 y tantos de sentencias y eso tomó 6 horas, ¿no? Si quisiéramos esa misma cantidad de oraciones, probablemente necesite un par de días para entrenar con una computadora así tope de gama de actual, ¿no? En general los modelos, y estos modelos, digamos, son viejos, ¿no? Son del 2013. Bueno, pone tu Fastex, salió en 2014, me parece. Entonces, imagínense en 2014 el poder de cómputo, ¿quién tenía ese poder de cómputo? Eso también es importante, ¿no? O sea, ¿quiénes poseen esta capacidad de cómputo para entrenar sus modelos y así? Y todavía estos eran más accesibles, ¿no? O sea, Word2Vec, Fastex y esta vaina, bueno, dices, ok, no tengo el poder en mi casa, pero quizá la UNAM tenga una computadora suficientemente grande, puedo pagarle a Amazon para que me dé cómputo, ¿no? Y ya pueda entrenar mis modelos, pongo mi startup y chido, ¿no? Pero los modelos, ya veremos más adelante, los grandotes, ahorita, ni siquiera universidades, ni siquiera todas las universidades del mundo, juntando su poder de cómputo, podrían entrenar un modelo de ChatGPT 3. Entonces, bien, aquí por ejemplo tenemos algunos ejercicios de similitudes, algo que hicimos más atrás, perdón. Tenemos por ejemplo automóvil y camión, automóvil y bicicleta, automóvil y cereal, pues aquí ya bajamos un poco más la similitud, automóvil y conde, pues ya, una distancia incluso negativa, ¿no? Y bueno, estos ejercicios de similitudes, de operaciones con vectores, que de hecho hay bastantes páginas muy buenas donde exploran esto mucho mejor, o sea, ponen ejemplos mucho más interesantes y las visualizan incluso mucho mejor, ¿no? Lo que quería mostrarles es que esos vectores no son diferentes a los que bajamos de internet, tienen las mismas capacidades, ¿no? Y son entrenados por nosotros, los entrenamos nosotros con data que bajamos de Wikipedia, ¿no? Que está ahí libre, gratuita. Y nada, ahí no puedo que se haya acabado, por Dios. Un ejemplo destacable es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, hay tutoriales que exploran con una visión mucho más enfocado a lo visual, pero también mucho más profunda de lo que podemos llegar aquí por el tiempo. Y les recomiendo mucho que revisen y vemos. Después estuvo en boga mucho tiempo, mucha gente le metió mucha mano y se metieron hasta el fondo y hacían demos, hacían ejercicios y operaciones, cosas bien locas. Está muy chido todo lo que tiene que ver con Word2Vec. De hecho, aquí, por ejemplo, está bajando su modelito. Pueden hacer un modelo pequeño para que cargue en línea y así. Bueno, a ver si logra cargar en lo que vamos. Y les enseño, por ejemplo, los ejemplos destacados. Y así como ellos hay muchísimos más. Pero no como no entiendo. ¿Están listos para las prácticas? Yo sé que tengo una deuda con ustedes, no he calificado todas las prácticas, pero ya les prometo que eso cambiará pronto. No se dejen llevar porque estamos en campañas presidenciales, yo sí les cumplo y no tengo que firmarlo. Y bien, les dejo referencias. Mucho código que utilicé aquí lo tomé del trabajo de Jimena y del doctor Víctor, bueno, doctor Jimena y el doctor Víctor. Entonces, cualquier queja con ellos, con ella. Pero pues sí, o sea, mucho de estas ideas que salieron de las similitudes y los ejercicios salieron del código. Les recomiendo muchísimo este blog de esta muchacha que se llama Lenia Boita. Es muy buena por cómo te va llevando de la mano, enseñándote, por ejemplo, en este caso, un tema como es Word2Vec, lo simplifica muchísimo. Y nada, la documentación de Gensim tiene muchísimas más, pueden hacer muchísimas más cosas que solamente calcular la similitud entre vectores. Pueden hacer varias cosas interesantes.
Y de hecho, probablemente en la práctica siguiente vamos a retomar estas capacidades que nos brinda esta biblioteca para, por ejemplo, hacer cosas que se hacen con modelos de lenguaje, ¿no? Aunque esto no es un modelo de lenguaje propiamente, tiene ciertas capacidades que los modelos de lenguaje tienen. Y nada, práctica. Bien, como vimos, hay varias formas de calcular o más bien de reducir la dimensión de los vectores, ¿no? Probablemente en clase vieron alguna de estas, todas, o al menos una. Está PCA, está TSNE y SVD, que bueno, cada una de estas tiene sus siglas por alguna razón que ustedes investigarán. Lo que quiero que hagan es que entren en un modelo de Word2Vec, que ustedes se adapten a el tamaño de la ventana y el tamaño del corpus que puedan con los recursos que tengan. O sea, si solo tienen acceso a recursos de cómputo con Google, pues adapten esos vectores a esa capacidad para que no tome muchísimas horas, ¿no? Que es algo que les permita, por ejemplo, entregar su práctica, que no tome demasiado tiempo, que no rebase los recursos gratuitos que les da Google, ¿no? Si tienen una computadora con más de 2 núcleos, probablemente la computadora sea mejor para hacer esto, pero si no es el caso, pues pueden usar la capa gratuita de Google y ya está. Aquí me faltó decirles que utilicen Wikipedia también. Con la práctica. Y bueno, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? O sea, entrenar con una ventana de 5, más o menos unas 100K, perdón, aquí me equivoqué. 100K toma una hora más o menos. O sea, vectores de tamaño 100 con una ventana de 5, con 100K de sentencias toma más o menos una hora. Entonces, tomen en cuenta eso. Aplicar los algoritmos de reducción de dimensionalidad que se presentan aquí. Apliquen los tres, reduzcan a 2D y ploten, o sea, muestren en la pantalla los 1000 más comunes, o sea, las 1000 palabras más comunes, y con eso comparen las topologías de estas formas de reducir la dimensión. Lo que quiero que me digan, o lo que quiero que contesten es si se guardan las relaciones semánticas efectivamente, si sí o si no, y por qué. ¿No? Que comparen también cómo cambia utilizar PCA con XNE y cuál es mejor, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Queda claro lo que quiero que hagan? ¿Sí? Es sencillo, o sea, los algoritmos, no digo que, no quiero que programen los algoritmos, sino que utilicen bibliotecas que ya están por ahí, ¿no? Igual es que programar el algoritmo está chido, pero toma algo de tiempo. Entonces, si usan bibliotecas está chido. De hecho, creo que también lo veo, para que no haya dudas. Bien, entonces, dicho esto, tengo 2 minutos. Está, ¿no? Por ejemplo, esta maravillosa persona es su demo, ploteando los vectores en 3D y proveyendo una interfaz para que podamos nosotros agregar más palabras si queremos, ¿no? Agregar o quitar palabras. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos princesa, más lejitos tenemos chair, tenemos computer, king, queen, woman, husband, mother, está cerca, wife. Entonces, por ejemplo, si yo agrego algo así como orange, aquí apareció, ¿no? Orange por acá, y tenemos, por ejemplo, las palabras cercanas, ¿no? Cherry, Marlin, country. Yo le pongo aquí, no sé, apple. Debe estar cerca, ¿no? Cerquísima a orange. Sin perder de vista que, por ejemplo, está cerca de iPhone, Macintosh, iPod. Y aquí tenemos la representación vectorial de esto, ¿no? O sea, dependiendo del número es un color. Entonces vemos como ciertos vectores son similares, ¿no? Por ejemplo, man y woman tienen colores similares, white boy, girl, los colores podemos ver que son vectores similares, no solo, digamos, porque nos dice el método, sino de forma visual se puede ver, ¿no? Tienen colores similares en lugares similares.
Así, ¿no? Y si quieren abundar más en este sentido, les decía el demo, ¿no? Está el tutorial. Por razón, dije, no. El tutorial abunda mucho de lo que hablamos hoy, pero con muchas más imágenes y más interactivo. De hecho, tienen un paper de esto. Nada, esto está muy, muy bien hecho. Entonces, si quieren meterse más a fondo, esto es como una visión introductoria a Word2Vec, o la representación de palabras a vectores. Esto ya es meterse mucho más a fondo, ¿no? ¿Por qué usar esa distancia? ¿Cuáles son los pormenores, ¿no? Tener estos vectores representados de esta forma, cómo se crean los embeddings, que más o menos lo abundamos aquí, pero no demasiado. Nada, les recomiendo que si les interés puedan ir a ver estos artículos, son muy buenos. Y las referencias, sobre todo el de Lenia Boita, es muy chido. Este blogspot, o bueno, esta entrada de blog, que explica los embeddings también. Ella también lo hace todavía mucho más visual. Y no solo eso, sino que propone retos como de pensamiento, como, ¿qué pasaría? ¿Cómo mejorarías el proceso de entrenamiento de embedding? Una forma más óptima. O sea, te dice, no, pues piénsalo así, vete a tu casa un par de días, piénsalo y ya luego vienes. Ahí está la respuesta, ¿no? Pero no la veas. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Quedó claro? Word2Vec. Vieron en teoría Word2Vec, ¿no? Ya. Va. Está bien. Bueno, esto complementa bastante bien. Entonces, si no hay dudas, pues ya aquí se rompió una jerga y ya nos vamos. Muchas gracias por venir.